Hola, muy buenas tardes, espero que se encuentren bien. Vamos terminando este primer trimestre. Quiero que sepan que todas las personas que trabajan por Classroom tienen la obligación de terminar todas las actividades, inclusive el trabajo reflexivo y evaluativo final. Las personas que tengan todo eso aprobado, considérense en este trimestre ya aprobados. Las personas que no trabajan por Classroom y van haciendo las actividades que fue presentando la escuela, esos cuadernillos que fuimos preparando, en el momento que yo los tenga en mi mano y los corrija, estarán aprobados o no. Recién ahí voy a trabajar. Así que esas personas que no trabajan por el Classroom no se preocupen, porque todos los trabajos que ustedes entreguen yo los voy a corregir y de esa manera los voy a evaluar. Bien, debemos continuar en nuestro segundo trimestre de historia de cuarto año. Ahora de lo que vamos a hablar es de la consolidación de los estados latinoamericanos y la idea de la economía hacia afuera. La consolidación significa que se armaron sólidos, que se pusieron fuertes los estados latinoamericanos, estados nacionales. ¿Qué quiere decir? Que empezó a formarse un país, que tenía que empezar a tener las mismas reglas en todo el país. Desde Ushuaia a La Quiaca, a todo lo largo y ancho del país, debía haber un Estado nacional. Entonces, alrededor de 1870, en la mayoría de los países de América Latina, se empiezan a consolidar, a afianzar las élites. ¿Quién eran las élites? Las clases altas, la gente con poder económico. Estas clases altas están muy preocupadas por el control social, por la falta de orden, por el desorden que había en la sociedad, no había las mismas reglas. No sé, en Tucumán robar tenía cierta condena, en otra provincia tenía otra distinta. Las reglas no eran parejas en todo el país. Esto generaba un montón de conflictos internos, como guerras civiles, disputas regionales, la idea de los caudillos que defendían solo una provincia, no unificaba al territorio como querían los unitarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto recién se pudo lograr con la consolidación de los estados nacionales. Y estos estados nacionales expandieron su poder, cada vez tenían más poder. Entonces, el afianzamiento de las autoridades nacionales se impuso mediante la creación de ciertas situaciones. Por ejemplo, un ejército nacional que respondía al Estado, una policía nacional que respondía al Estado, una justicia nacional y un sistema educativo nacional, que lo que hacía es que, como dije hoy, desde Ushuaia a La Quiaca, los alumnos aprendiesen lo mismo. De esta manera, los estados nacionales lograron tener un mayor poder y a la vez lograron consolidar una misma idea de país a lo largo de toda su extensión territorial. Bien, además estos miembros de las élites generaban alianzas entre ellos para mantenerse en el poder. Y de esa manera prosperaron, estando en el poder, agarrados al poder, prosperaron en su familia, generando redes. Por ejemplo, yo soy, no sé, un gobernador y logro que mi hija se case con el hijo del próximo gobernador. Y el día de mañana el hijo de ese gobernador va a ser gobernador, pero su esposa va a ser mi hija. Y esa serie de redes que se tejieron era para justamente ampliar su riqueza y controlar mejor las localidades. Bien, al mismo tiempo que los estados nacionales iban consolidando, las oligarquías o las élites gobernaban las repúblicas latinoamericanas. Y de esa manera se fueron también insertando en el mundo. Eso es algo positivo. La economía argentina, por ejemplo, se fue haciendo conocer en parte del mundo. Entonces, los países de la región lograron vincularse con mercados industriales como el de Europa o el de Estados Unidos. ¿Mediante qué? Mediante la especialización en la producción de bienes primarios. Por ejemplo, la agricultura, la ganadería y la minería. Estas ramas de la actividad laboral hicieron que Latinoamérica se haga conocida a nivel mundial. Acá, por ejemplo, acá en Latinoamérica podíamos hablar de la plata, del algodón, del caucho, el café, el azúcar en Cuba, las frutas tropicales, el salitre peruano, la plata, el estaño, la lana de Uruguay, carnes y cereales de la Argentina.
todos esos productos que eran autóctonos de Latinoamérica empezaron a llegar a Europa Occidental y también al mercado de Estados Unidos. Ahora bien, para expandir la economía, para expandir su producción es lo que hacen. Por ejemplo, yo hago lapiceras y las hago solo para Berazategui, pero no gano mucha plata o quiero ganar mucho más plata. Entonces empiezo a vender a Quilmes, empiezo a vender a la provincia de Buenos Aires, empiezo a vender al país y un día produzco mucha lapicera y quiero venderla al mundo. Eso es expandir mi producción. Entonces los países abrieron sus fronteras. Ya no solo trabajaban con su país, sino querían empezar a vender, comprar, relacionarse con otros países y entonces empezaron a aparecer inversiones extranjeras. Es decir, traían plata de afuera, personas traían plata de afuera justamente para invertir en infraestructura. Por ejemplo, poner un negocio, por ejemplo, no sé, el que criaba gallinas pero quería vender mucho más gallina, necesitaba muchísimo más gallinero, mucho más comida. En esa infraestructura para producir aparecieron capitales extranjeros. Se dejó un poco de lado la idea de los ferrocarriles y los puertos porque ahí recayó un poco la inversión, porque ya estaba, el puerto ya estaba, el ferrocarril también, se dejó de invertir plata un poco en eso. Entonces, la integración de las producciones o de la economía latinoamericana en los mercados mundiales fue en general muy exitosa. Pero también esa expansión económica tuvo sus límites, como también así los vaivenes de la economía internacional empezaron a afectar a la economía latinoamericana, que antes no participaba en la economía mundial, entonces la economía mundial no los afectaba. Bien, entonces estamos hablando, en primer lugar, la concentración en la exportación de productos primarios redujo la diversificación de producción. Es decir, yo hacía lapiceras, pero no se me ocurría de ninguna manera hacer una goma o un lápiz. Solo hacía un producto. Eso fue negativo. Como también surge un sector manufacturero que proveía de bienes a un mercado interno en expansión que sin embargo también fue limitado. Es decir, cuando hablamos de un mercado interno hablamos de lo que queda dentro del país y el mercado externo es el que manda productos al exterior. Ese sector manufacturero, que significa que utiliza una mano de obra, proveía al mercado interno mucha mercadería, pero también tenía un límite. Ahora bien, la orientación exportadora y la necesidad constante de flujo de inversiones, es decir, siempre se necesitaba que haya plata para gastar en algo y esa plata venía de afuera, había crédito extranjero muy bueno, también hicieron que las economías resultaran dependientes de los ciclos de la economía mundial. A ver, si yo siempre dependía de un crédito extranjero y en ese momento el mundo no tenía una buena economía, los créditos extranjeros no llegaban o eran muy difíciles de pagar. Entonces tenemos grandes problemas. Concentrarnos únicamente en vender productos primarios, que el mercado interno no sea bien abastecido y que lamentablemente al engolosinarnos con créditos extranjeros y la inversión extranjera, también dependíamos de cómo la economía mundial iba. Si iba mal, nos podía ir mal. Bien, les voy a dejar una actividad para que realicen. Ante cualquier duda, saben que me escriben y lo antes posible les contesto. Chao.